Desde ese verso en adelante nos dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Este versículo 14 hace alusión, ¿sí?, al capítulo número 8, si me acompaña por favor, capítulo número 8, ¿sí?, versículo número 1. De hecho, todo el capítulo 9 hasta el capítulo 10, verso número 14, cerraría la respuesta a la pregunta que se le hace, o la tercera pregunta que se le hace al apóstol Pablo. Recuerde, mi querido hermano, que desde el capítulo 7, 8, 3 preguntas se le formularon en este caso, al apóstol Pablo. La primera pregunta era lo referente, sí, a los problemas del matrimonio. En la segunda pregunta, eso está en el capítulo 7, verso 1, desde el verso 25 está la segunda pregunta acerca de si conviene o no conviene casarse, hablando de los jóvenes solteros. Y en la tercera pregunta, que es el capítulo 8, se hace referencia con respecto a comer a lo sacrificado a los ídolos. Cuando vamos al verso número 14 del capítulo número 10, Pablo entonces cerraría en todo caso con esa alusión que ha hecho durante estos dos últimos capítulos, sí, concluyendo al decir: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Ahora bien, en el verso 15, Pablo va a ilustrar la enseñanza con algo referente al tema que ha concluido, en este caso que ha tratado con respecto de que si conviene o no comer algo que fue dedicado, sí, a un ídolo. Efectivamente que no es conveniente bajo ninguna circunstancia que un creyente se preste, sea por madurez o ignorancia, se preste, sí, a hacer, diríamos, alusión de comer algo que está dedicado a un ídolo que obviamente nada es, pero que por causa del hermano débil en la fe puede verse perjudicado. Ya de eso hablamos en enseñanzas anteriores bastante al respecto. Ahora, dice el verso número 15, como a sensatos, es decir, como a gente sabia o llena de cordura os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. Es decir, miren ustedes si lo que yo les estoy diciendo, lo que les estoy mandando, realmente los está construyendo en su vida espiritual. Cuando vamos al versículo número 16, dice el Señor: pues la copa de bendición que bendecimos, a manera de pregunta, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Ahora, Pablo hace alusión a algo que menciona Corintios en el capítulo número 11. Es menester, mi amado hermano, sí, ubicarnos en ese capítulo 11, pero vamos por favor al capítulo 11, versículo número 33 y 34. Recordando que en el capítulo 11, versículo número 23 en adelante, es un texto de referencia que siempre se lo toma para cuando se celebra la cena del Señor. Pero hoy vamos a dirigirnos al 33 y al 34. Si Corintios 11, verso 33 y 34 hace alusión a lo siguiente. Así que, dice ese verso, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Ahora, ¿a qué hago alusión con estos dos versículos finales? La cena del Señor, así como la menciona Pablo en Corintios capítulo número 10, versículo 16, la cena del Señor era efectivamente eso, una comida, una cena con todos sus ingredientes. No solamente constaba de pan y de vino, había también un cordero, un alimento, diríamos, o un plato fuerte que servía también de comunión o de armonía a la hora de sentarse a la mesa con toda la iglesia. De hecho, quienes participaban en la cena, cada quien llevaba, diríamos, su aporte personal en ese gran banquete para comerlo delante de toda la congregación.
Yo entiendo que en la actualidad, por asuntos, diríamos, de economía y rapidez, la cena que se celebra dentro de las iglesias es algo muy, diríamos, muy pasajero, muy liviano. Pan y vino y, ¿verdad?, oramos por él, participamos y se acabó la cena. Pero en aquel entonces no era así. Una cena estaba conformada por todos los elementos que usted también participa en su casa cada vez que se sienta a la mesa a comer. Sí, mi querido hermano, ahora Pablo toma alusión de esta situación para pasarla al trasfondo de la iglesia de los Corintios con respecto a la idolatría. Recordando, mi querido hermano, si me acompaña en breve al capítulo número 8, sí, versículo número 1, es menester recordar esa porción bíblica para tomar más fuerza en la enseñanza de hoy. Dice la palabra: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, es decir, todos sabemos lo que se debe de hacer. El conocimiento envanece, dice ahí, pero el amor edifica. Más adelante, versículo número 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican o la comida que se la dedica a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios, ¿sí? Ahora bien, versículo número 8 del mismo capítulo, 7, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos o acostumbrados a vivir con los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Retomemos por favor el capítulo número 10. Ahora, yo entiendo para muchos que han venido por primera vez hoy o han escuchado por primera vez esta enseñanza, se podrían encontrar un poco confundidos. Pero es menester dar una síntesis muy pequeñita. La iglesia de los Corintios estaba ubicada en una ciudad llena de idolatría. La iglesia, queriendo de alguna manera tratar de vivir una vida correcta en medio de tanta idolatría, si manda preguntarle al apóstol Pablo si era permitido o no comer, sí, de la comida que se vendía a so pretexto en este caso de ofrecerle en alguna fiesta pagana a los ídolos. Mire, la iglesia de los Corintios estaba tan atestada de idolatría que aún en las afueras de los templos se vendía a manera de mercado o a manera, diríamos, de una especie de bahía de comestible. Se vendía todo tipo de plato típico de la ciudad, pero que previamente ya había sido dedicada, sí, a los ídolos de aquella ciudad. La iglesia que transcurría por esas calles a diario, siempre, mi querido hermano, como es menester, sí, tenía hambre y se le podía apetecer cualquier platillo de los que vendían. Pero muchos de los cristianos nuevos, por así decirlo, sí, cuando se sentaban a comer, les venía una duda en el corazón. Y decían dentro de sí si era o no permitido o aprobado por Dios comer de esa clase de comida. O a su vez, comer o llevar los platos y llevarlos a su casa y comérselos, diríamos así, en la privacidad de su hogar. Pero la duda seguía estando ahí. Y Pablo trata de corregir todo esto haciendo alusión de que la comida sacrificada a los ídolos, si bien es cierto, en nada te puede afectar, pero por la inmadurez de los débiles, uno mejor debe de reservarse ese derecho de hacerlo. Ahora bien, cuando vamos al verso 16, ya una vez dado todos estos antecedentes, cuando vamos al verso 16, Pablo, queriendo fortificar su enseñanza, dice: la copa de bendición que bendecimos, y se está refiriendo específicamente a la cena del Señor, ¿sí? No es la comunión, ¿sí?, de la sangre de Cristo. Lo mismo pasa con el pan. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Ahora, entendamos el término comunión. Cuando hablamos de comunión, hablamos de estar íntimamente identificados con algo o con alguien. Cada vez que usted se identifica con algo o con alguien, se podría asociar o se podría decir que usted tiene comunión con ese algo o comunión con ese alguien. De hecho, un esposo puede llegar a tener comunión ¿con quién? Con su esposa, ¿sí?
Los dos íntimamente se identifican no solamente en un sentimiento, sino hasta en familia, y ambos poseen comunión el uno con el otro. Ahora bien, versículo número 17, haciendo alusión a ese término de comunión, ¿sí? Verso 17 nos dice, siendo un solo el pan, nosotros con ser muchos o muchos miembros de la iglesia, dice, somos, ¿qué dice la escritura? Somos un cuerpo, ¿sí? Es decir, que si uno de nosotros, mi querido hermano, sí, verlo ya de una manera mucho más práctica, si uno de nosotros sale de la iglesia, es como que el cuerpo queda de alguna manera desmembrado, queda, sí, fraccionado. Recordando que de acuerdo a la escritura, todos los creyentes forman parte, espiritualmente hablando, formamos parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme por favor para rectificar lo dicho. Primeramente, en la carta a los Efesios, veamos qué nos dice en el capítulo número 3. Carta a los Efesios, capítulo número 3. Efesios número 3. ¿Lo tiene? Veamos pues el versículo número 6. En la parte final quiero llegar. ¿Lo tiene ya? Dice el Señor que los gentiles, hablando de la iglesia obviamente que no era judía, son coherederos, y dice, y miembros, ¿de quién? Del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? ¿Qué nos unió, mi amado hermano? El Evangelio. Por la palabra conocimos al Salvador, y una vez que le aceptamos, formamos parte de Jesús. Eso también lo menciona Efesios capítulo número 5, pero ya de una manera mucho más clara, en el versículo número 29 y 30. Mira lo que nos dice ahí. Efesios capítulo 5, verso 29 y 30. Dice la palabra, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Verso 29, como también Cristo lo hace ¿con quién? Cristo a la iglesia. Verso 30, porque somos miembros ¿de qué? De su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Ahora, hace ver la unidad que tenemos o la comunión que tenemos con Cristo como que si fuésemos una sola persona en Él. Amén. Uno solo en Él. Mire que para Dios nosotros somos una familia. Y eso lo certifica, si me acompaña por favor, sí. En el mismo libro de los Efesios, en el capítulo número 2, mira lo que nos dice el Señor. Efesios capítulo número 2. ¿Lo tiene? Versículo 17 al 19. Dice la palabra, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, es decir, a griegos que estaban lejos y a judíos también que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Verso 19, léalo. Ajá. ¿Cómo, diríamos, concluye todo esto? ¿Cómo Dios nos ve a toditos nosotros? Sí, como miembros de su propia familia. ¿Por qué? Porque en Cristo hemos venido a ser parte de su cuerpo. Ahora, cuando vamos por favor a Corintios capítulo número 10, que es el texto que estamos tomando como referencia o partida de estudio, en el versículo número 17 dice el Señor, siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Ahora, de ahí
la importancia, mi amado hermano, para muchos de los que forman parte de la iglesia y que le dan una desvalorización a la cena del Señor. La iglesia debe de tener, diríamos, como puntal o principio de comunión con Cristo, no faltar a la cena. Porque ese acto es el acto, diríamos, que conlleva al máximo clímax de lo que usted es en Cristo. Uno solo. Por eso es que yo me preocupo cuando veo que hay miembros de la iglesia que conozco de mucho tiempo como partes del cuerpo del Cristo que se privan de no cenar. Y yo digo, algo pasa en esa vida. Porque si alguien no se identifica públicamente como si parte del cuerpo de Cristo en esta celebración, mi amado hermano, me da dos indicios. El primero, que puede estar mal con Cristo. O puede él sentirse que no forma parte de ¿qué? De ese cuerpo o de la familia del Señor. O segundo, alguna dificultad tiene que le ha impedido venir al culto de Santa Cena. ¿Me está entendiendo? Para el Señor, mi amado hermano, de hecho, su última despedida fue en la cena, dejando justamente establecido ese ícono, sí, como una referencia de poderles decir a ellos: yo soy parte de ustedes, ustedes son parte de mí. Cuando vamos a Corintios capítulo número 11, mire la página de la Biblia simplemente, ¿sí? En Corintios capítulo número 11, versículo 23, es menester aclarar esto, ¿sí? Porque esto es una ordenanza, esto no es una sugerencia o una información que el Señor da a la iglesia, es una orden. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Mi amado hermano, esta comisión que recibe, sí, el apóstol no fue una sugerencia para la iglesia, fue algo que quedó plenamente enseñado, es decir, establecido para cada uno de los creyentes. Ahora bien, dice más adelante, recordando en el verso número 23, dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahora, esas son órdenes imperativas. Tomen y coman. Versículo número 25. Me salto un poquito también. Sí, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria ¿de quién? En memoria de mí. De ahí la importancia, mi querido hermano, de participar de la cena del Señor. Ahora, claro está que para poder ser partícipes de esta ceremonia, porque es simplemente eso, una ceremonia espiritual, obviamente que esta situación conlleva, así, diríamos así, muchas demandas también para el pueblo. Y una de las demandas que todo creyente debe de tener presente es que este vínculo o este acto ceremonial debe de ser una plataforma para poder poner mi vida, sí, a cuentas con Dios. De hecho, la cena podría verse como una oportunidad de querer reivindicar mi vida si es que alguna falta o pecado he cometido. Hay quienes creo que lo toman por el otro lado. Cuando ven la cena salen corriendo. Dice: ¿cuándo va a ser el Santo Cena? Uy, no vengo ese día. Cuando debería de ser lo opuesto, esperando que llegue el momento de la reconciliación. ¿Para qué? ¿Para irse o para reconciliarse? ¿Para qué es una reconciliación? Si usted estuviera peleado con su mujer y alguien le dijera: mira, en tal lugar vamos a intentar una reconciliación, pregunto, ¿usted estaría ahí puntual o no estaría puntual en ese lugar? ¿Verdad que sí? Mi amado hermano, la cena del Señor debe de ser visto como un punto de reconciliación, ¿sí?, del cuerpo, de los que forman parte del cuerpo de Cristo. Es decir, que si el riñón no trabajó bien todo ese mes, en la cena el riñón dice: hasta aquí los cálculos, sí, me molestan, salgan de mí y hoy voy a funcionar como Dios quiere que funcione. ¿Le parece? Así deberíamos de ver la cena del Señor en nuestras vidas. Un momento propicio para funcionar
bien dentro de ¿qué? Del cuerpo de ¿quién? De Cristo. ¿Lo está entendiendo? Ahora bien, una vez que Pablo logra, diríamos, aparejar ambas situaciones, tanto con lo sacrificado a los ídolos y la importancia que tiene, este ejemplo que es la cena del Señor, lo va a trasladar al escenario de la iglesia, de su problemática, claro está. Dice el versículo número 18, mirad, dice ahí, o vean como ejemplo a Israel según la carne, es decir, según lo que es la descendencia de ellos. Los que comen de los sacrificios no son, dice ahí, a su vez, ¿qué cosa? ¿Partícipes de qué? Partícipes del altar. Y eso era, obviamente, una ley, obviamente, en el pasado para los levitas, ¿no? Todo el que participaba del altar podía comer también, ¿de dónde? Del altar, de lo que sacrificaba. Y eso, bueno, queriendo sacar un poquito de contexto, de ahí la palabra dice, no pondrás bozal al buey que trilla, porque todo obrero también es digno de su salario, ¿ya? Ahora, Pablo menciona esta situación, pero no lo lleva tanto al sacrificio, sino a la comunión que se puede llegar a obtener siendo partícipe del sacrificio. ¿Sí? Cuando usted participa de la cena, participa de la comunión con Cristo. Si usted le dice los 29 días del mes, por ejemplo, los 29, ojo, si le dice, yo tengo comunión con el Señor, yo me identifico con Cristo y no cena, ¿qué le está tratando de decir a los otros miembros que forman parte del cuerpo? ¿Ah? Mi amado hermano, implícitamente le está diciendo usted a la gente, sí, yo digo que soy parte de, pero en verdad no lo soy. Porque el día que se debería de demostrar que lo es, ese día no viene. Ese día no cena. Mi querido hermano, de ahí la importancia de cenar. Recuerde que es un vínculo. La cena no nos hace más santos. Sí, tengamos mucho cuidado con esto. La cena no nos hace más santos. La cena lo que hace es identificar, sí, lo que ya somos. Pero lo hacemos públicamente dentro del cuerpo de Cristo, la iglesia. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Usted no se puede dar el lujo de no cenar. Es que tenía harta ropa sucia, por eso no fui a la cena, hermano. Graso error. ¿Sí? Lávele el lunes o lávele el sábado. ¿Qué más da? ¿Verdad? ¿No le parece? O lávela más temprano. Mi querido hermano, ahora el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el verso 19 dice, ¿qué digo pues? Ya tomando o retomando el tema de los ídolos y lo sacrificado a ellos. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? Ya sabemos que para Dios un ídolo nada es. Y eso ya lo leímos en ¿dónde? En Corintios capítulo número 8. ¿Sí? Si se recuerda lo que acabamos de leer en breve. Si un ídolo nada es. Ahora, dice el versículo que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a esos ídolos. O sea, para Pablo estaba clarísimo. Todo lo que tiene que ver con la idolatría o lo que se deriva de para un creyente no le debe de afectar en nada. Pero, sí, mi amado hermano, por asuntos de conciencia, lo que permitimos o no permitamos nosotros, vuelvo y repito, sí puede terminar afectando a nuestro entorno. Como le explicaba la otra vez a manera de un ejemplo en una enseñanza así mismo de la misma carta a los Corintios, refiriéndome a la idolatría. Es verdad, a usted no le puede afectar en nada que haya un crucifijo en un determinado cuarto. A usted porque es maduro. A usted porque conoce la Biblia y sabe que eso en nada le afecta, pero no hacia su hijo. ¿Sí? No hacia su nieto. No hacia los que van de visita a su casa y que con una conciencia débil dicen, uy, ve, si el hermanito también le hace sí, así como los católicos, le hace también a la reverencia, también le hace a la venia. ¿Sí me está entendiendo? Para usted en Cristo puede ser que no le afecte,
pero a los débiles sí les afecta. Y usted debe de caminar por la ley del amor, es decir, la que cuida al débil, al prójimo, y aún al hermano en la fe que todavía está, diríamos así, sí, en pañales, creciendo. Mi amado hermano, Pablo, pues, queriendo ahondar un poco más, pues menciona en el verso 19, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo, que sea algo, sí, lo que se sacrifica a los ídolos? Obviamente que no. Verso 20, antes digo que dice aquí, que los gentiles sacrifican, ellos, no nosotros. Pero ojo, y aquí nos vamos, en el verso número 20, nos vamos a acentuar en una enseñanza. Antes digo que lo que los gentiles, recordando que son los que no conocen de Dios, sacrifican, ¿a quién? Ellos dicen que no. Yo también decía que no. Pero la Biblia dice que sí, que estos al sacrificar, al venerar, sí, o al orar a ellos o a buscar a los ídolos, lo hacen directamente ¿a quiénes? A los, sí, demonios. Y aquí pasamos a otra cosa, ¿sí? Y entramos en una materia que muchos creyentes les tiemblan las rodillas, ¿sí? La demonología, el estudio de los demonios. Ni en los seminarios se topa este tipo de materia, ¿sí? Por una sencilla razón, porque es muy pesada, ¿sí? A la hora de querer topar tópicos o temas con respecto a los demonios. Y digo que es muy pesada no en el sentido de que hay un peso, sino que hay una carga espiritual muy fuerte, sobre todo cuando de literatura, de estudio se trata. Hay personas que comienzan a estudiar un poquito para poder conocer a nuestro adversario y terminan, sí, en la lectura con dolores de cabeza. Dice, uy, hermano, leo esto, pero cada vez me siento como que más, sí, de pronto más inquieto, me siento más intranquilo, no puedo ni hasta dormir. No porque de pronto le vaya a afectar, pero obviamente estudiar al maligno ya en profundidad sí conlleva, sí, muchísima madurez para poder guardar el equilibrio y discernir, como dice la Biblia, así, cogiendo lo bueno y desechando todo lo malo. Y de esto hay mucho que hablar, mi querido hermano, porque Pablo hace alusión a este asunto en referencia, tratando de despertar la supuesta avidez, sí, o llenura de conocimiento intelectual que tenían la iglesia de Cristo en Corintios. ¿Por qué a Pablo ahonda tanto en este tema? Mire que ya va casi para 3 capítulos, sí, ahondando tanto en la idolatría. Porque los coricenses, mi querido hermano, sí, o los corintianos, como dicen algunos también, sí, los corintianos tenían más la lógica o la razón, sí, de su conocimiento antes que, diríamos, temas exécticos como los temas espirituales. ¿Sí? La iglesia de Corintios era una iglesia que profesaba para sí mismo de mucha sabiduría, de mucho conocimiento intelectual y de un quemimportismo para darle realce a temas espirituales, por ejemplo, como los demonios. Y Pablo lo que trata es de ilustrar, pero de una manera mucho más profunda, de que cuando uno se inclina, sea que lo haga a gusto, a disgusto, por ignorancia o por conocimiento, cuando uno se rinde a un ídolo en cualquier forma o aspecto, termina siendo afectado por influencia demoníaca. Y ahí sí Pablo va a meter el dedo en la llaga. Porque esto afecta en la actualidad a mucho pueblo de Dios también. Los demonios son reales. Sí, los espíritus demoníacos son seres malignos, sí, que afectan la vida de los hombres. Para poder adentrarnos en este tema, mi amado hermano, un tema tan fascinante, no digo tan apasionado, pero tan fascinante como es, sí, el estudio de los demonios. Primeramente analicemos, sí, el nombre como tal, de dónde proviene y qué significado posee. Sí, el término demonio, de hecho se lo nombra en la Biblia, se ha traído papel y pluma, sí, para aquellos que les gusta tomar apunte, se lo menciona 63 veces en la Biblia. Sí, 63 veces dentro de la Escritura.
La primera vez que se lo nombra en el Antiguo Testamento está en Levítico capítulo 17, verso 7. Sí, por ahí vaya viendo el asunto para aquellos que dicen, no, si bueno, hay unos que son, bueno, los incrédulos diríamos, los que dicen que el diablo no existe. Peor, los demonios. Pero la Biblia sí aduce que estos seres son reales y afectan de hecho. Y los hombres cuando se vuelcan a la idolatría, se vuelcan a la adoración a los demonios. Sí, en Levíticos capítulo 17 verso 7 está la primera referencia, pero quiero leer en esta noche Deuteronomio capítulo 32. Acompáñeme por favor al quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia, capítulo 32. Por lo general, sí, la influencia demoníaca viene a través de la búsqueda de los ídolos. ¿Sí? Para muchos puede ser algo ilógico, pero la Biblia así lo establece. ¿Lo tiene? Verso número 17. Sacrificaron, dice ahí. ¿A quiénes sacrificaron? U ofrecieron sacrificio. ¿A quiénes? A los demonios y no a Dios. A dioses, dice, argumenta más, que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca, que no habían temido vuestros padres. Ahora, cada persona que se vuelca a la idolatría, sea cualquier cosa que adore, tiene o deja la puerta abierta para adorar a un demonio. De ahí la influencia y de ahí también el lazo de pasión. Gloria a Dios, sí. El lazo de pasión que no lo deja, sí, así por el diríamos, por cual él más quisiera escaparse, no lo deja irse, lo ala. El demonio actúa en medio de la idolatría para enganchar a sus adoradores, para no dejarlos ir, no dejarlos libres. Por eso es que una persona cuando tiene ídolos se vuelve apasionado de ese ídolo. Se vuelve un idólatra, un seguidor, se vuelve un amante de ese ídolo. Ahora, usted no me deja mentir. Cuando vivíamos sometidos bajo el yugo de la religión tradicional, el catolicismo, ¿sí? Por más que usted, ¿sí?, de pronto deseaba, diríamos, zafarse de alguna adoración, en angustia o en problema, usted acudía siempre a buscar un ídolo por naturaleza. Por naturaleza, ya era innato en usted hacerlo. En la actualidad, miles son adoradores, por ejemplo, sí, de equipos de fútbol. Los tienen como ídolos. Y ellos se vuelven, para ellos, se vuelven su pasión. Tanto que hasta para vestirse se visten con los colores de su ídolo. Compran banderas de su ídolo. La almohada tiene el escudo de su ídolo. La colcha está bordada con el logo de su ídolo. Es su pasión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay influencia. Crea usted o no lo crea, hay influencia demoníaca. ¿Sí? Crea o no lo crea, hay influencia de demonio. Pablo así lo certifica, es decir, el Espíritu Santo así lo certifica en la primera carta a los Corintios. Venga conmigo por favor a la Escritura y vayamos hilvanando este tema. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 10, versículo número 20. Antes digo que los gentiles sacrifican, o los que ellos ofrecen, a los demonios los sacrifican. Ojo, para ellos no es el demonio, para ellos es un ídolo. Pero en la parte espiritual no es un ídolo tan solo, es también un proveedor, sí, o diríamos, un albergue de demonios. Versículo número 20. Sigue diciendo, y no a Dios. Y no quiero, mire lo que dice,
que vosotros os hagáis partícipes. ¿De qué cosa, mi querido hermano, dice ahí? Que no os hagáis partícipes ¿con quiénes? Con los demonios. Ahora, pregunto yo, ¿alguien dentro de la iglesia con su sano y santo juicio podría decir, hermano, yo rendirle culto al demonio? Yo creo que todos aquí tenemos una sola respuesta. Nunca, no. Mas sin embargo, cuando nuestra vida se presta, mire, de manera voluntaria o involuntaria, a rendirle de alguna manera pleitesía, favor, inclinación, ¿sí?, a un ídolo, estamos dando la venia ¿para qué? Para que nuestra vida también le rinda pleitesía a los demonios. Ahora, los demonios siempre tuvieron participación activa aún dentro del ministerio de Jesús. Primeramente, la Biblia los identifica porque hay que saber de dónde procede. Sí, veamos qué significa su nombre. Es bastante curioso, por cierto. Sí. El término demonio viene de la palabra griega daimones. Sí, daimones o demonios. Sí, en singular daimón. Sí, lo cual significa espíritu o también significa deidad. Ojo, de ahí podríamos decir el por qué un demonio, como lo es el mismo Satanás, si requiere o necesita o se siente a gusto cuando se le rinde culto y veneración. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca un demonio? Que usted le rinda culto o adoración. Esa es su esencia. El mismo diablo frente a Jesús cuando lo tentó, ¿qué le pidió? Que lo reconociera como Dios. Quienes siguen al demonio, al diablo, son los demonios. La Biblia los considera como ángeles caídos. Acompáñeme, por favor, a el Evangelio según San Mateo, capítulo número 25. Evangelio de Mateo, capítulo número 25. ¿Lo tiene? Mateo, capítulo número 25, verso 41. ¿Ya lo encontró? Verso 41 dice el Señor: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Y dice ahí, preparado, ¿para quién? Para el diablo. ¿Y quién es más? Y sus ángeles. Ahora, yo entiendo que cuando la iglesia escucha el término ángel, ¿usted con qué lo asocia de manera inmediata? Como seres espirituales benignos de Dios, del Señor. Pero Satanás también tiene sus ángeles, ¿sí?, los cuales la Biblia también los denomina como espíritus inmundos. Cuando vamos, por favor, acompáñeme a la carta de Judas. Muchos de estos se encuentran, ¿sí?, sujetos por Dios. Judas, versículo número 6. Judas, la penúltima carta del Nuevo Testamento, antes del Apocalipsis. Judas, ¿sí?, ¿ya lo tiene? Versículo número 6. Dice el Señor: y a los ángeles, mira, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas. ¿Para qué? Para el juicio del gran día. También en la segunda carta del apóstol San Pedro, en el capítulo número 2,
segunda carta o epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, dice el Señor, versículo número 4, porque si Dios no perdonó, mire, ¿a quiénes? Otra vez, a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados, ¿hacia dónde también? Hacia el juicio. Los demonios, mi amado hermano, tienen muchas características. Sí, primeramente, forman parte del reino del maligno. Sí, son conocidos también como sus ángeles. Estos también, mi amado hermano, pueden crear enfermedad o alguna imposibilidad física. Acompáñeme al Evangelio según San Mateo, capítulo número 9. Evangelio de Mateo, capítulo número 9. ¿Lo tiene? Versículo número 32 al 34. Mientras salían ellos, he aquí le trajeron un mudo. ¿Sí? Y tiene una característica ese mudo. ¿Qué es lo que estaba el mudo? Endemoniado y echado fuera el demonio. Y esto es algo bastante, también diríamos, curioso para la iglesia. Sí, yo sé que por tradición a veces en el nombre del Señor, cuando oramos decimos que el Señor elimine, haga pedazos a los demonios. Los demonios no son destruidos con nuestras oraciones. Ojo, no son destruidos con nuestras oraciones. Los demonios pueden ser expulsados o arrojados fuera en el nombre de Jesús. Destruidos, no. Amén. El endemoniado gadareno tenía una legión de demonios. Y cuando el Señor se presentó delante de esa persona y lo libertó, no mató a ni uno solo. A todos los echó fuera. Así de sencillo. Y fueron a dar ¿a dónde? A un hato de cerdos. Sí, los cuales se despeñaron. Dijeron, pero ahí murieron murieron los cerdos. Los demonios quedaron toditos con vida. Amén. Porque son seres espirituales. ¿Dónde serán destruidos? En el lago de fuego y azufre. Ahí. Ahora, dice la Biblia, sí, verso 33, y echado fuera el demonio, ¿qué sucedió seguidamente? El mudo, ¿qué pasó? Habló y la gente se maravillaba y decían, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. ¿Sí? Un demonio, mi amado hermano, puede afectar, ¿sí?, nuestra integridad física, obviamente, si éste haya cabida en nuestro interior. Ahora bien, cuando vamos al texto bíblico, mi querido hermano, sí, los demonios, sí, son de hecho objeto de culto, al igual que Satanás. Cuando vamos a la primera carta a los Corintios, capítulo número 10, versículo número 21, continúa diciendo, no podéis, mira que está tomando como alusión la cena del Señor. No podéis, dice ahí, beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Ahora, un creyente en su sano juicio y su santo juicio diría, jamás. Pero si el creyente idolatra a algo o admite otro ídolo en su corazón o a algo que ocupe el lugar de Dios en su vida, de seguro tendrá comunión con ambos. Si participa en la cena del Señor, tendrá comunión con su Señor, con Cristo. Pero si participa también, mi amado hermano, como amante acérrimo de un equipo de fútbol, también participará de los demonios. Ya más claro creo que no puedo ser. Hay quienes en culto juega la selección y juega aquí Cristo también. Pero ellos se quedan con la selección y no vienen ni al culto. Y si es Santa Cena, dicen, ¿cuándo? Ay, el día que juega, ese día. Uy, no voy a poder, creo. Y se quedan. Y el ídolo, ¿no?, los atrapa, los seduce.
Yo pregunto, para muchos, mi amado hermano, no para todos, para muchos que tienen sí, todavía tienen, diríamos, esta cadena que la vienen alando del mundo. Cuando tienes problemas en tu vida, viene el director técnico a salvarte el problema de tu casa. ¿Ah? ¿Quién viene? ¿Ah? Felipao viene a salvarte de un gol que te meten en la casa. Mi amado hermano, no hay que ser tan ingenuo con este asunto. Sí, debemos de ser muy concretos y muy sabios también. La idolatría deja puertas abiertas para que los demonios afecten tu vida. Usted no me deja mentir, el pecado también es, obviamente, es otra puerta abierta que le da paso al demonio en su vida. Hay muchos creyentes que cuando le fallan al Señor y no se han arrepentido, sí, diríamos que se levantan así o duermen así. Ay, pastor, estaba dormido y soñé como que me ahogaba, como que me apretaban, como que se me iba el aire y reprendía y le pedí perdón al Señor y se fue. No me deja mentir usted. Así también un creyente que anda en comunión con Cristo revela a su hijo si la condición espiritual de algún familiar o cercano a suyo está bien o mal con el Señor. Usted como hijo de Dios habrá experimentado que el Señor le da a conocer por visión o por sueño si hay alguna atadura demoníaca de pronto sobre su hijo. Y usted se levanta intranquilo, ora al Señor y después ahonda, averigua, habla, sí, indaga y se da cuenta que efectivamente su hijo anda en malos pasos. Y ahí usted dice, ah, por eso es que yo sentía tal o cual cosa. Por las influencias demoníacas. Mi amado hermano, acompáñeme por favor a Mateo capítulo número 8. A veces decimos, no sé qué pasa en la casa. Sí, nadie puede estar con salud. Si no cae Juanito, se salta Pepito. Si no es Pepito, es Jaimito. Si no es Jaimito, es Lolita. Pero de que la enfermedad está aquí y no quiere salir, amado hermano, a veces eso se suele dar por influencia demoníaca también. No todo es el chikungunya. ¿Verdad? Ahí le echamos la culpa. Hay unos que oran, espíritu de chikungunya afuera. No, mi hermano, fumigue bien y se va el chikungunya. Eso es todo. Pero hay enfermedades, mi hermano, que sí vienen por espíritus demoníacos. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 8, ¿ya lo tiene? Sí, Mateo capítulo número 8, sí, versículo número 14 en adelante. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él, ojo, mire, y esto parece curioso, trajeron a él muchos endemoniados. Ahora, aquí hay algo importante, histórico también, que hay que diríamos, aportar al texto. No todos los que venían con demonios venían, diríamos así, de manera extrovertida, dando golpes, sí, arrancándose los pelos, virando los ojos. No, era gente que caminaba común y corriente como cualquier ser humano mortal. A mí me ha tocado, mi querido hermano, ver y experimentar gente que puede estar a su lado. Aquí tenemos hasta el testimonio de mi hermano pastor allá al fondo. Cristianos, mi amado hermano, que van al culto, alaban, adoran al Señor, se sientan, pero en una administración donde Dios quiere obviamente demostrar su poder y su misericordia y su liberación, a veces los mismos hermanos se levantan y comienzan a manifestar la influencia del demonio en su vida. Me recuerdo que en esa oportunidad, sí, nuestro hermano estaba sentado y estaban en un culto de oración orando.
Y estaban orando fervientemente en el nombre del Señor, en el Espíritu Santo, y reprendiendo desde el altar. Y de pronto la hermana que está al lado de mi hermano, sí, se levanta y dice: a ella yo no la voy a dejar. Y con una voz que transformó todo su rostro, salieron colmillos, parecía un lobo. Y uno podría decir: pero si es hermano, ha sido redimido. Mi querido hermano, no necesitamos ver obviamente transformaciones para decir el demonio está poseído ahí. También hay influencia demoníaca. Y hay muchos creyentes que pueden verse inmersos en influencias demoníacas. Pedro, siendo el gran líder de los 12, sí, se dejó usar por el demonio también. Al decirle a Jesús que no vaya a Jerusalén, que se cuide su vida para no ir a la cruz. Mi amado hermano, dice la Biblia en el versículo 16: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra, mire, echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Esos demonios habían atado ¿con qué? A los muchos que le trajeron. ¿Con qué los había atado? Con muchas enfermedades. A veces no es la falta de vacuna. A veces es la falta de oración para reprender en el nombre de Jesús. Sí, tanto como dicen los mexicanos, tanto chamuco que se viene. Debemos de estar como iglesia apercibidos. Es verdad, la idolatría es una de las mayores puertas que abre, diríamos así, la atmósfera espiritual de maldad. Recuerda que el creyente no tiene lucha con carne ni sangre. ¿Contra qué tenemos lucha? La lucha del creyente no es de cuerpo a cuerpo. Esto no es de que saca tú la pistola y yo saco la mía y a ver quién pega primero. No. Nuestra lucha es espiritual. Esos son nuestros enemigos. Y el demonio o los demonios que forman parte del reino de Satanás, ellos, mi amado hermano, si tú has dejado puertas abiertas, van a afectar tu vida. Y eso es lo que Pablo decía a los corintios. Ustedes no pueden bajo ninguna circunstancia dejar puertas abiertas y comulgar con los demonios. Tener intimidad con ellos. Usted dirá: ay hermano, pero ¿qué tiene de malo que yo me pase las 24 horas viendo televisión? Yo no creo. Es verdad, tú no crees. Pero el diablo cree y tiembla también. Tú no crees que él pueda entrar en tu vida, pero el diablo está seguro que si le dejas la puerta abierta, él entrará, morará ahí, y vendrán 7 con él y habitarán y no querrán salir. Porque la Biblia así lo dice y yo le creo a la Biblia. Amén. ¿Le cree usted también? Mi amado hermano, para terminar este texto del versículo número 21 y 22, no podéis pues beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis, recuerde, no podéis, ¿sí? No podéis, dice ahí, participar en la parte final de la mesa del Señor y de la mesa de ¿quiénes? Es como que tú te sientes y le digas al diablo o a sus seguidores: ven, pasa, siéntate conmigo. ¿Usted invitaría al diablo a su casa o a los demonios a su casa? Usted le diría, si tener comunión, yo le hice notar esto, tener intimidad con alguien es tener comunión con alguien. Es como que usted se acueste y le diga: ve, acuéstate a mi lado. De seguro que usted diría: no, jamás. Pero amado hermano, miremos bien cómo andamos. A veces la idolatría entra o se introduce en nuestras vidas de manera muy sigilosa. Yo he visto, amado hermano, penosamente, creyente. El niño va naciendo y le compra el equipo del AUCAS, ya, el AUCAS le pone, de pie a cabeza. Para no nombrar a los de siempre. En vez de vestirlo de Cristo, ¿sí?, de enseñarle las armas espirituales, ¿sí?, como que digamos así, que lo sumerge desde pequeño en la idolatría.
En vez de enseñarle un versículo de Biblia, le enseña así todos los jugadores de dónde van. ¿Sí me está entendiendo? Miremos bien, mi amado hermano, a dónde está apuntando nuestro corazón y cómo estamos guiando a los nuestros. Esto no se trata de ser religioso, pero sí debemos de ser en Dios sabios y prudentes. Los demonios sí afectan nuestra vida. Los demonios sí traen enfermedad y sí malogran, sí, de pronto la paz dentro de nuestro hogar, dentro de nuestro matrimonio. A veces decimos, pastor, yo no sé qué está pasando. Un día estamos bien, otro día estamos mal. Y amado hermano, el demonio está que juega al pepo en tu casa. A veces le echamos la culpa al gato, a que como el gato es negro. No, el gato no tiene nada que ver. Dios lo mandó de color negro. Amén. Nosotros mismos como iglesia dejamos las puertas abiertas y ellos de seguro ingresarán y nos irán, amado hermano, a destruir. Tú no puedes permitir que eso pase. Por eso es que dice la Biblia en el verso 22 concluyendo, o provocaremos a celos al Señor. Somos más fuertes que Él, es decir, contenderemos con Él. ¿O seremos sabios y tomaremos todas las medidas necesarias para qué? Para que nuestra vida no se vea manchada o influenciada por los demonios. Mi amado hermano, pero recuerde, Cristo, apúntelo solamente, Mateo 10:1 y Lucas 10, verso 17 al 20, Mateo 10, verso 1 y Lucas capítulo 10, verso 17 al 20, la Biblia nos dice que Él nos ha dado autoridad también sobre los demonios. Amén. No te sientas atemorizado por ellos. Si estás viviendo la palabra, bien puedes ponerte en pie en tu hogar. No estés llamando al pastor para que vaya a limpiar tu casa. ¿Sí? Tú mismo, párate en el nombre de Jesús. ¿Sí? Unge aceite, unge tu casa, reprende al maligno, reprende a sus huestes espirituales de maldad. Y en el nombre de Jesús, mi amado hermano, todo lo que tú con la autoridad del Señor hagas aquí, en el cielo también se desatará. Y si tú atas aquí, allá también se ata en el nombre de Jesús. Amén. Y que la gloria sea siempre del Cordero. Aleluya. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, tu palabra ha sido clara, oh Dios, y sencilla también al mismo tiempo. Hoy nos hemos apercibido que no todo proviene de